Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Torres, soy kinesióloga, magíster en condición física y salud. Estoy viendo acompañada de Aurora, bueno, yo trabajo en la clínica Fundación San Cristóbal, que es una clínica especialista en columnas, ¿ya? Y también soy parte del comité de investigación de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética. Ya les voy a presentar acerca del enfoque del tratamiento kinésico en el dolor de columna. La mayoría de los pacientes que atiendo y la mayoría de los pacientes en general de dolor de columna son con dolor de columna no específico. ¿Qué quiere decir eso? Que no atribuirle una causa específica como cáncer, infección, fractura, ¿no es cierto?, caudequina. En la mayoría de los pacientes, ¿ya? Que vendría siendo el 1 al 2% de los pacientes con dolor de columna presentan una causa específica, ¿ya? Por lo tanto, les voy a hablar más de lo que es lo más común que pueden ver en la clínica. Entonces, las pautas de tratamiento, el objetivo de una pauta de tratamiento de columna sería acelerar la recuperación, reducir la intensidad de los síntomas, promover la restauración temprana de la función, prevenir el dolor crónico y la discapacidad, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, reducir las recurrencias y promover la participación activa de los pacientes en su autocuidado. Tuve el privilegio de participar en un centro de investigación en Canadá y publicamos varios papers acerca de los problemas de columna, y uno de ellos se publicó en el European Spine Journal en 2018 acerca de cuáles son las recomendaciones. Hicimos una revisión de guías clínicas de cuáles son las mejores recomendaciones para el manejo no invasivo de los problemas de columna cervical y lumbar no específicos. Y dentro de ellas la recomendación general, tanto en los dolores agudos como crónicos, son la educación y el autocuidado. ¿Por qué? Porque requieren pocos recursos, se pueden implementar en todos los entornos clínicos y se considera una intervención central para el dolor de columna. Entonces, ¿qué deberían ustedes decirle a los pacientes que vienen con dolor de columna, que no es específico? Tranquilizarlos primero que todo y contarles la historia natural. La historia natural es que los síntomas van a disminuir, ¿no es cierto?, después de 4 semanas. Que se mantengan activos, que mejoren su funcionalidad, ¿no es cierto? Y explicarles también los contribuyentes psicológicos y sociales del dolor. Yo creo que ayer ya les hablaron eso del psiquiatra que vino. Por eso es importante en estos pacientes trabajar con un equipo multidisciplinario, porque los factores que causan estos dolores son multifactoriales, ¿ya? Tanto psicológicos, sociales, sobrecarga, movimiento repetitivo, etc. Dentro de este mismo paper, las recomendaciones en cuanto al manejo del dolor agudo de columna, lumbar y cervical no invasivo vendría siendo la educación, como ya les dije, y el calor superficial. Es lo que más tiene beneficio. Lo demás, placer. Y dentro del manejo del dolor crónico, que aquí la mayoría de los pacientes que me llegan a mí a la fundación son crónicos, yo trabajo en el gimnasio de rehabilitación, o sea, yo los trato solamente con ejercicio. ¿Por qué? Porque la recomendación número 1 de tipo A es el ejercicio general. El yoga, sobre todo el Iyengar, que es el terapéutico, que sirve para los dolores de columna, y obviamente la educación al paciente en cuanto a neurociencia del dolor. Este dolor que pacientes tienen, que son de larga data, ¿no es cierto? Los pacientes con dolor crónico van a tener 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, llegan con dolores que siempre tienen recurrentes. Los traumatólogos no saben qué hacer con estos pacientes,
Y la idea es tratarlo como un equipo multidisciplinario, ¿ya? Un enfoque multidisciplinario. Entonces, yo les voy a hablar específicamente de cuáles son los beneficios del ejercicio en este tipo de pacientes, para que ustedes le indiquen, obviamente, ejercicio, porque es tan importante. Este es un suplemento de un fisiólogo de ejercicio llamado Frank Wood, que es muy bueno, que habla que la falta de ejercicio es la mayor causa de enfermedades crónicas, ¿ya? Y que los problemas de salud se van a acelerar si disminuye la actividad física. Sin ejercicio se va a reducir la calidad de vida de las personas, va a haber una muerte prematura, ¿ya? Y habla de cómo todas las patologías pueden desacelerar siempre y cuando hagan ejercicio. Y además, el desacondicionamiento físico, si una persona es sedentaria, va a tener un factor de predisposición, ¿no es cierto?, a un mecanismo de lesión. Y por ejemplo, un paciente que tiene una lesión crónica siempre va a partir por una lesión aguda, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente con dolor de columna? Va a evitar el movimiento porque le duele, ¿no es cierto? Va a haber un desuso, va a provocar esto una disminución de la actividad física y va a haber un temor al movimiento. No va a querer moverse porque según él le va a doler. Según él. Que no. Y esto va a provocar distintos cambios. Cambios físicos, cambios psicológicos y cambios sociales. Dentro de los físicos tenemos atrofias musculares, cambio en la composición del músculo, cambio en el metabolismo, disminución en la capacidad cardiovascular. En los cambios psicológicos vamos a tener depresión, ansiedad, estrés. Y en los cambios sociales va a haber una restricción de sus actividades sociales. No va a querer salir porque le duele, ¿cierto? Y todo esto son multifactores que van a provocar el síndrome del desuso. ¿Y qué va a provocar el síndrome del desuso? Una cronicidad del dolor lumbar. O sea, le va a seguir doliendo y doliendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio del ejercicio en la parte física? ¿Ya? Ahí están los sedentarios. ¿Cómo están ustedes aquí mirando? El desuso muscular. ¿Qué va a pasar con el desuso muscular? Va a haber un recambio de fibras lentas rápidas, va a disminuir el área de sección transversal del músculo, va a haber menor producción de fuerza, va a haber menor resistencia a la fatiga, va a haber una disminución de la actividad neural y además una menor capacidad oxidativa disminuida. Por lo tanto, el paciente, si es sedentario, cualquier cosa que haga, va a hacer una sobrecarga, va a mover un macetero o me dolió la espalda. Pero si él está entrenado y su musculatura está activa, esos dolores obviamente va a prevenir. Puede tenerlos, pero se van a sanar en 3 días. No le va a durar tanto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio? Va a mejorar el metabolismo del músculo, ¿no es cierto? Va a reducir la grasa corporal, va a rescatar los órganos afectados y hay que hacer un trabajo desde dentro hacia afuera, o sea, desde el músculo hacia el cuerpo completo. Y uno de los organelos más importantes que estamos atacando durante el ejercicio son las mitocondrias. Y las mitocondrias, si están activas y de buena calidad, ¿no es cierto?, van a permitir que haya más liberación de energía, más resistencia a la fatiga y el paciente va a poder sostener mejor la carga. En cambio, alguien que no hace ejercicio, es desacondicionado físicamente, va a haber una degradación del músculo, ¿ya? Y va a haber una disfunción mitocondrial. Se va a fatigar al tiro, se va a cansar. Eso es una parte que es la física, ¿ya? Hay otra parte que en el dolor crónico, cuando hay un dolor que es mucho tiempo y es exagerado, ustedes de repente le hacen pruebas clínicas y no se coincide con el dolor que dice, me duele EVA 8, y ustedes ven que el daño tisular no es para, ¿no es cierto?, un EVA 8. Estos pacientes podrían tener lo que se le llama sensibilización central. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión de columna, por ejemplo, no está controlada. Hay una respuesta exagerada de este dolor. Va a producir una hiperactividad en la transmisión ascendente del dolor y a nivel cerebral va a haber un aumento de la actividad cerebral relacionada con estímulos dolorosos y emociones. Y además va a estar inhibida la vía descendente inhibitora del dolor, como son los opioides endógenos. Va a estar inhibido. Entonces el paciente va a tener una respuesta que le duele ante cualquier cosa. Cualquier cosa pequeña, exagerado el dolor. Pero eso ya está a nivel central. Y esas son las cosas que es la educación del paciente que nosotros siempre le enseñamos junto con lo que es el ejercicio. ¿Ah? Por eso es muy importante que ellos entiendan esta parte igual. ¿Ah? Entonces, ¿qué se debe hacer?
reentrenar el cerebro y el sistema nervioso central en los pacientes con sensibilización central, o sea, con dolor crónico. La medicación puede ayudarnos mucho, pero es un tiempo limitado. Hay que disminuir el estrés, cambio en estilo de vida, también pueden tener sesiones con psicólogos para reconocer emociones profundas que le pueden causar este dolor. Y otro punto, que es el que manejamos los kinesiólogos, es el ejercicio físico. Hay que entender esto para nosotros prescribir el ejercicio. Si no lo entendemos, estamos haciendo el ejercicio por hacerlo al paciente. Entonces, este diagrama es súper esquemático y súper interesante. Ya, que quiero que lo entiendan porque cuando yo lo entendí dije, no, aquí está la panacea, esto es lo máximo, el ejercicio es lo mejor que pueden recetarle a los pacientes. Nosotros tenemos, todo esto va a ocurrir en el bulbo raquídeo, en la médula ventromedial rostral. ¿Ya? Esto es el sistema nervioso central. Tenemos la neurona facilitadora del dolor. En los pacientes sedentarios, si tú le haces cualquier estímulo, ya sea doloroso o le vas a decir ya haga, no sé, cualquier tipo de ejercicio y un ejercicio desacostumbrado, va a percibir más dolor de lo normal. ¿Y eso es por qué? Porque hay una subunidad que se llama NR1 dentro de la neurona del receptor N-metilgaspartato en el sitio de la proteína quinasa A. Esto se activa ante estímulos, cualquier estímulo de carga, puede ser, o ejercicio desacostumbrado en personas sedentarias, y va a facilitar el dolor. Y como les dije, esa parte está inhibida, los opioides endógenos. Entonces empieza a dar una señal dolorosa. Yo voy a recoger algo, ¡ay, me duele! EVA 8. Ya, eso es porque ya lleva mucho tiempo con el dolor y está pegado ahí, en el sistema nervioso central. ¿Qué hace el ejercicio? Estamos hablando del ejercicio regular. Por lo menos 3 meses. Si ustedes le recetan al paciente día 15 sesiones, eso no le va a bastar. Y ahí les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, porque ustedes dicen, ya, ¿cómo le voy a dar 3 meses de sesiones de kine? Ahí les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. Pero estamos nosotros haciendo, ¿no es cierto?, ejercicio regular, 3 veces a la semana, por lo menos 3 meses. Reentrenamos el cerebro y logramos que la vía inhibitoria se active. Entonces, como todos saben, oh, el ejercicio me hace sentir bien, endorfina, bla, bla, bla. Perfecto, pero ¿dónde actúa? Aquí. Entonces, se liberan los opioides endógenos, ¿no es cierto? Se recepcionan en el receptor muscarínico de la neurona facilitadora del dolor y va a inhibir la proteína quinasa A, reduciendo esa subunidad de NR1. Al reducirse eso, se bloquea esta vía y empieza a haber una inhibición del dolor. Reentrenamos el cerebro para que el paciente no sienta este dolor exagerado y pueda normalizarse. ¿Ya? Y ahí les voy a contar a qué intensidad se logra esto. No se logra caminando, no se logra. Ahí les voy a contar al final cuándo lo vamos a lograr. Y el último punto clave es que hay un subgrupo de pacientes que tiene sobrepeso y obesidad con dolor lumbar. Yo creo que gran parte, la mayoría de los pacientes con dolor lumbar tienen sobrepeso y obesidad, son sedentarios y tenemos toda esta mezcla. Por eso es tan bueno el ejercicio en este tipo de pacientes. Conocemos que hay un factor mecánico, que todos dicen, la sobrecarga de la espalda. Sí, pero también se está hablando ahora, el año pasado, el 2019 ya, acerca de factores metabólicos que pueden estar provocando este dolor, que vendría siendo la inflamación sistémica. Los pacientes con obesidad tienen una inflamación de bajo grado sistémica todo el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el tejido adiposo en los obesos? Secretan gran cantidad de citoquinas proinflamatorias todo el tiempo, bajas, pero están secretando. ¿Ya? Y una de las importantes es la adipoquina. Se ha visto que tiene relación dentro de lo que son el disco intervertebral. O sea, tenemos en los obesos la sobrecarga mecánica y también un componente metabólico que vendría siendo esta adipoquina inflamatoria, que podrían degenerar más el disco y estos pacientes podrían sufrir de mayor dolor, por lo tanto podrían tener una desregulación metabólica. Entonces yo con toda esta información digo, ¿ya qué hago con estos pacientes? Nos recetan día 15 sesiones. Yo en las primeras 5 sesiones, ¿qué hago? Evalúo, veo en qué subgrupo de pacientes lo tengo, ¿no es cierto? Y le hago una prescripción de ejercicio individualizado en estas 5 sesiones. Le mejoro la condición física,
Hago ejercicios de estabilización estáticos y dinámicos. Y muy importante, como tenemos varias sesiones, nosotros podemos hacer esta educación, que es la educación de la neurociencia, de la terapia cognitivo-conductual. Cuando el paciente dice, si yo recojo algo me va a doler, es como que se predisponen a que le va a doler. Entonces también hay que enseñarle que eso no es verdad. Mira todo lo que hacen hoy día, levantar un macetero no les va a causar mayor dolor, ¿no? Educarlo en eso. Entonces le hago 5 sesiones y luego les digo, inscríbanse a un gimnasio y nos vemos una vez a la semana y ustedes hacen las 2 en el gimnasio. Y ahí lo veo como 2 o 3 meses. Y de ahí siguen sus terapias y por lo menos 3 meses o más. Para que haya una adaptación en más de 3 meses, ¿no? El ejercicio. Y según la evidencia, lo que mejora la condición física es ejercicios por lo menos de 30 minutos, 5 veces a la semana de media intensidad, o 20 minutos, 3 veces a la semana de intensidad elevada. Y lo otro importante, que para que haya una liberación de endorfinas, se necesita que el paciente trabaje un 70% del consumo máximo de oxígeno. Obviamente nosotros no tenemos una máquina de consumo, no todos los centros lo tienen, pero sí nosotros tenemos una escala de esfuerzo, que una escala de esfuerzo es como la escala de Beda de 0 a 10, que es la de Borg. Nosotros le decimos al paciente, usted tiene que terminar este circuito, por ejemplo, sintiendo una sensación entre 6 y 7. ¿Ya? Menos que eso no va a tener esta liberación de endorfina alta. Por lo tanto, ¿cuál ejercicio es lo que más utilizo? Es 1 hora de ejercicio, media hora de bicicleta, puede ser elíptica, trotadora. Ahí veo si utilizo ejercicios de alta intensidad, ejercicios aeróbicos de mediana intensidad, por lo menos media hora, y la otra media hora la dedico a mejorar la estabilidad de tronco con estos circuitos que les digo, que son circuitos en los cuales el paciente tiene que tener y generar esta liberación de endorfinas, por lo tanto tiene que tener un mayor esfuerzo. Y esto es la última diapositiva, yo creo que lo han visto alguna vez, que el ejercicio es medicina, y la idea es que ustedes también puedan indicarle al paciente, tome media hora de ejercicio por las tardes, 5 veces a la semana, y vuelven un mes y va a ver que se va a sentir diferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo sé que es harta información, pero les quise decir un poquito de lo importante que es el ejercicio, ¿ya? Porque todos dicen que el ejercicio es bueno, ya es bueno, pero ¿a nivel de qué? A nivel central, a nivel muscular, a nivel todo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quién hace ejercicio 3 veces a la semana aquí? Que levante la mano. Ah, muy bien. Chuta, pero ahora son como 5. Los felicito. La idea es que cuando ustedes prescriban ejercicio, estén convencidos que es muy bueno. Tienen que hacerlo, si no lo sienten, no lo van a limpiar. ¿Cómo me tiene una pregunta? No me entendieron nada.